Bien, hermanos, hoy entonces vamos a hablar acerca de la división, acerca de este tema que es bien interesante. Y para contextualizar o para introducir, quiero leer la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia a mano, sígame o puede leerlo también en la presentación, que es la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 13. ¿Qué es lo que dice Pablo acá? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Si usted quiere, después puede continuar con esta lectura de esta carta del apóstol Pablo. Pero él ciertamente está hablando y tratando un tema en esta iglesia que tiene que ver con la división. Y en este caso se ejemplificaba en esta idea de seguir a ciertos líderes. En este caso, algunos decían Pablo, otros eran seguidores de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo. Y Pablo lo que está diciendo y lo que está argumentando es que en realidad el cuerpo es uno solamente. No está dividido este cuerpo. Estamos todos unidos en Cristo. Por tanto, vamos a hablar hoy de la división. ¿Cómo entendemos esto de las divisiones que hay en las iglesias? ¿Cómo poder tratarlas? ¿Cómo poder evitarlas? ¿Son correctas o no? Vamos a hablar un poquito sobre esto. Y en primer lugar quiero citar al autor de este libro, que él señala lo siguiente cuando habla de las divisiones. Él dice que la primera división de la palabra plaga en uno de los diccionarios consultados es esta: una aflicción o calamidad ampliamente distribuida. Visto de esta manera, creo que podemos hablar de la división del cuerpo de Cristo como una verdadera plaga, porque ciertamente es una afección o calamidad para ese cuerpo. Y no menos cierto es que este mal estuvo muy distribuido dentro de las iglesias a lo largo de los años. Añade después, cuando hablamos de una calamidad en relación con una población, hacemos referencia a algo que ocasiona dolor y pérdida a esa comunidad. Y si hay algo que produjo dolor y pérdida en el cuerpo de Cristo, es la división entre sus miembros. Cuando en una iglesia se produce la división, hay un solo ganador: Satanás. Él conoce bien el corazón del hombre, sabe cómo sembrar la cizaña en el pueblo de Dios, conoce sus debilidades y las explota para su mayor beneficio. Sabiendo esto, los hijos de Dios deben ser más astutos para reconocer desde el inicio esta artimaña que es tan poderosa. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de la división y ciertamente vamos a hacer una distinción entre dos tipos de divisiones que las vemos también en las escrituras. Así que vamos a tratar acerca de eso, ¿ya? Así que antes de avanzar, les recuerdo, hermanos, que si usted tiene alguna duda, consulta acerca de este tema, déjela en los comentarios y podemos tratarlas después al final de la transmisión. Así que les animo también a dejar sus saludos y que podamos todos participar de este tema. Vamos a hablar en primer lugar de algunos ejemplos bíblicos en relación a ciertas diferencias que hubo en la iglesia. Y para partir quiero leer en el libro de los Hechos. Si usted tiene a mano ahí su Biblia, búsquelo. Hechos 6, que es una historia bien interesante, que la Reina Valera le pone por título elección de 7 diáconos. Y hay algunos que ahí discrepan si efectivamente acá está hablando de diáconos o no. Pero ciertamente lo que se hace acá es llamar o elegir a 7 varones para cumplir una función dentro de este cuerpo, que es la iglesia. Quiero leer los primeros 7 versículos. ¿Qué dice Hechos capítulo 6? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos en esta historia, en este relato? Que la iglesia empieza a crecer, la iglesia empieza a multiplicarse debido al trabajo apostólico y de los discípulos. Y acá hay una especie de conflicto, si quisiéramos llamarlo de esa forma, que tiene que ver con murmuraciones, en este caso de los griegos contra los hebreos. Y acá lo que está hablando en este sentido, cuando menciona a los griegos, hace referencia a judíos helenistas o judíos que estaban o que venían de fuera de Palestina. No está haciendo referencia como a gentiles propiamente tal, sino que a judíos que venían de otros lugares. Y ellos reclamaban de que las viudas de aquellos no eran atendidas. Entonces, evidentemente aquí ya había un tema que la iglesia tenía que resolver, que tenía que ver con esta idea de la iglesia está creciendo, al parecer no se está atendiendo a todos los que debían atender, y por lo tanto hay que hacer algo, porque hay una queja y una molestia por parte de un grupo. Y este relato nos muestra cómo también los apóstoles actúan con sabiduría. Hay un aparente problema, una aparente diferencia entre cómo se está trabajando, pero ellos, guiados por el Espíritu, ellos toman una decisión y resuelven este tema. Por lo tanto, podemos ver de que en sus inicios, incluso la Iglesia Apostólica tuvo que lidiar con esto de tomar decisiones en función también de murmuraciones o correcciones dentro del trabajo. Hechos también nos va a relatar en el capítulo 15 un relato que también es bastante conocido y que posiblemente más de algunos lo conoce, que tiene que ver con el concilio de Jerusalén. No voy a leer toda la historia, sin embargo quiero introducir el relato y cómo también este relato nos recuerda algo. Versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Versículo 6 nos dice: y se reunió los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿Qué es lo que pasaba con la iglesia? Según lo que nos narra Hechos 15, que dado que la iglesia empezaba a crecer, estaban llegando también gentiles al conocimiento del Evangelio. ¿Y eso qué produjo? Que cierto sector que venía con toda esta idea de las tradiciones judaicas, las leyes de Moisés, empezaron a exigir o a enseñar de que tenían que circuncidarse y seguir ciertos ritos. Por lo tanto, ya aquí había un tema doctrinal que tuvo que ser zanjado en este concilio. Entonces, nuevamente vemos ejemplos de cómo la iglesia también ha tenido que lidiar con situaciones de este carácter. Y de hecho, un poquito más adelante en este mismo capítulo, se nos va a narrar una diferencia que tiene Pablo con uno de los discípulos del Señor. ¿Qué es lo que dice el versículo 36 al 41? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades como hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo entonces le dice a Bernabé que vayan a visitar, que se regresen. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió
encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Nuevamente, acá se nos narra otro ejemplo de desacuerdos, en este caso Pablo con Marcos, que había tenido ahí un problema y por tanto a la hora de después tomar rumbo al viaje, en este caso Pablo con Bernabé, Pablo se opone a que Marcos los acompañe. Aquí vemos también cómo eso produce un cambio en los destinatarios y cómo ellos se van moviendo en este viaje misionero. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero mostrar? De que esta idea de diferencias de opinión, muchas veces desacuerdos, han sido parte de la iglesia. Históricamente están y ciertamente nosotros también hoy en día lidiamos con esto. Pero ¿cuál es el punto al cual quiero llegar? Que tenemos que también como iglesia ser maduros y no dar espacio a que muchas veces desacuerdos o problemas terminen produciendo divisiones en la iglesia. Yo creo que eso es lo importante que tenemos que destacar y tener como ya una conclusión en este estudio. ¿Qué es lo que dice Miguel Núñez en relación a esto? Estos desacuerdos, lo que mencioné anteriormente, gracias a Dios no tuvieron graves consecuencias. Pero así como empiezan las divisiones, así es como empiezan las divisiones, con simples desacuerdos. En aquellos momentos la iglesia no estaba dividida, pero existían ya ciertos disgustos, si no a nivel de la iglesia, sí a nivel de los corazones. Toda división comienza en el corazón. Y esto es importante y quiero que también lo guarden como premisa o como conclusión también. Toda división comienza en el corazón. El problema del ser humano está en el corazón. Y muchas veces, y creo yo que gran parte de nuestros problemas también está o provienen de nuestro corazón. Miguel Núñez sigue diciendo lo siguiente: un corazón dividido divide la mente divide la voluntad, y una vez que el corazón, la mente y la voluntad están alineados en una dirección, la persona sale a buscar a otros que simpaticen y apoyen su posición. Todas las divisiones comienzan en el corazón del hombre. Y eso es interesante. Todas las divisiones comienzan en el corazón del hombre. Y para continuar quiero llevarlos a reflexionar. Obviamente no les puedo hacer la pregunta online, o quizás sí, pero ya no lo hice. Y quiero plantearles lo siguiente. Y de hecho Miguel Núñez también lo plantea en su libro. La existencia de muchas denominaciones que nosotros vemos hoy en día ¿son ejemplos de divisiones? Podríamos catalogarlas como divisiones dentro de la iglesia, esta existencia de un montón de denominaciones. Hoy en día basta con que a veces usted salga al centro o algún barrio y en una misma cuadra haya más de una iglesia, o en un barrio cerquita hayan 3 o 4 iglesias de distintas denominaciones. Entonces, ¿cómo podemos responder a esto? ¿Es necesariamente un ejemplo de división? Y yo creo que podemos decirlo de dos formas. En algunos casos sí. En algunos casos la existencia de diversidad de denominaciones responde a esto, a divisiones dentro de la misma iglesia, pero en otros casos no. Y de hecho Miguel Núñez también lo argumenta y lo comenta, de que hay ciertamente iglesias que han tomado distintas líneas, por ejemplo, en cómo ejercen la eclesiología. En este caso, por ejemplo, la adoración o distintas formas de llevar a cabo la misión. Y eso también ha provocado que hayan distintas formas o distintas denominaciones que trabajan de formas distintas, pero no necesariamente son divisiones. Por lo tanto, yo creo que la respuesta puede ser ambos. Tanto sí, hay muchos casos en donde hay denominaciones que se han formado a través de divisiones, como también no, que ha tenido que ver más que nada con tener un enfoque distinto o una forma de trabajo distinto, y que ha llevado a que se conforme una nueva denominación, por llamarlo de esa forma. Miguel Núñez sigue ampliando esta idea de la división y él dice lo siguiente: la división es un alejamiento entre dos personas, o también puede ser iglesias o instituciones. El alejamiento es la evidencia de que la división es una actitud o conflicto afectivo o emocional entre dos individuos, iglesias o grupos que por lo general se origina por envidia, celos, orgullo, egoísmo o deseo de controlar al otro. Todo lo cual produce resentimiento personal, malicia, amargura y dudas sobre las intenciones del otro.
Entonces ya aquí nos va ampliando y nos va diciendo cómo se va originando esto, cuáles son los elementos que acompañan esto. Y es interesante cómo menciona la envidia, los celos, el orgullo, el egoísmo y también este deseo de muchas veces querer controlar. Todo eso también produce resentimiento, malicia, amargura y también dudas sobre intenciones de las otras personas. La división suele darse cuando las personas involucradas perciben una amenaza a sus necesidades, intereses o preocupaciones. Eso no lo subrayé, no lo pinté, pero creo que es interesante e importante. La división suele darse cuando las personas involucradas perciben una amenaza a sus necesidades, intereses o preocupaciones. Y esto lo pinté. El problema no es que seamos diferentes. Podemos ser distintos, podemos pensar distintos, vivir en cierto sentido de forma distinta los unos con los otros, o que tengamos ciertas diferencias doctrinales o denominacionales. Eso no es un problema. El problema está en lo que sentimos a nivel de nuestras emociones cuando se generan estos conflictos. La forma en que nos alejamos los unos de los otros y cómo muchas veces también nos criticamos. Por tanto, ahí está el verdadero problema. Ahora bien, continuando con lo que menciona el autor en este libro, él señala dos elementos que son importantes en la iglesia, que son los que tengo acá. La unidad, por un lado, y por otro lado, la verdad. ¿Qué debe ir primero? ¿Qué debe primar en una iglesia? Debe primar que busquemos la unidad, que estemos unidos como primer elemento o como elemento central, o por otro lado tenemos que buscar la verdad. Buscar que sea la verdad lo que en primer lugar predomine, y eso nos va a llevar a la unidad. ¿Qué es lo que produce lo otro? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacer. Como iglesia, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Vamos a buscar la unidad o vamos a buscar la fidelidad a la verdad? Y acá Miguel Núñez lo señala, y yo acá lo traigo gráficamente, que en realidad el pilar o la base de nuestra eclesiología o nuestra vida de iglesia tiene que ver con la verdad. La verdad es el fundamento por el cual nosotros existimos y estamos unidos. Por lo tanto, si somos una iglesia que busca la verdad, que promueve siempre agradar a Dios a través de la fidelidad, tenemos o vamos a lograr la unidad. El problema está cuando muchas veces buscamos la unidad, que no es malo. De hecho, la Biblia lo muestra. De hecho, las palabras de Jesús también lo reflejan en una oración. Pero muchas veces, a fin de buscar la unidad, se tranza o se tergiversa la verdad. Y ese es un peligro. Y Miguel Núñez dice lo siguiente: jamás debemos sacrificar la verdad en aras de la unidad. O sea, lo que está diciendo es que jamás debemos dejar de lado o sacrificar la verdad en pos o en función de buscar la unidad. Lo principal que tenemos que nosotros buscar es la verdad, porque la verdad nos va a llevar a vivir en unidad. Ahora bien, volviendo al caso de los hermanos de Corinto, ¿qué es lo que Pablo señala? ¿Qué es lo que nosotros leíamos al inicio? Así que les voy a invitar a que puedan buscar en sus Biblias Primera de Corintios. Y mientras usted la busca ahí, les recuerdo, dejen sus saludos, sus comentarios, sus preguntas, y podemos también comentarlas al final de esta clase. Así que vamos a leer 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ver cómo Pablo parte esta carta, porque él señala algo bien interesante. Capítulo 1, versículo del 10 al 11. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Pablo está aquí introduciendo esta carta buscando que haya unidad. Y Pablo reconoce que la iglesia de Corinto sufría divisiones internas, y de hecho es lo que nosotros leímos al inicio. Ahora bien, ¿cuál era este problema? Y en cierto sentido leímos un poquito al inicio. Les quiero invitar a que vaya al capítulo 3 de 1 Corintios,
Y vamos a leer los 3 primeros versículos. ¿Qué es lo que dice? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá en esta iglesia de Corinto? Que en estricto rigor había un problema que era más profundo de lo que está describiendo al inicio de la carta. Evidentemente habían divisiones o personas seguían a otros, pero en realidad el problema era mucho más profundo que eso. Era de que esta iglesia o los hermanos que conformaban esta iglesia eran bastante inmaduros. Y de hecho Pablo así lo ejemplifica. Y de hecho ocupa la misma lógica que ocupa el autor a la carta a los hebreos, cuando hablas de esta idea de la leche, del alimento sólido. Y acá es como la misma lógica. Pablo los está tratando como inmaduros espiritualmente, como carnales. ¿Y eso qué ha provocado en esta iglesia? De que hayan disensiones, que hayan contiendas, que hayan celos. Andan igual que el mundo, eso es lo que está diciendo. Y de ahí después Pablo va a desarrollar otra idea, que tiene que ver con lo que dice el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Pablo continúa esta idea y la desarrolla. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que hayan estas divisiones o que buscaban seguir a uno o al otro, era un reflejo de que era una iglesia inmadura. Era el reflejo de que era una iglesia carnal. Era el reflejo de que era una iglesia que no estaba creciendo, a pesar de que Pablo ya les había enseñado hace años atrás las verdades del Evangelio. Al parecer esta iglesia no lo estaba evidenciando. Y Pablo dice esto, que ellos son inmaduros espiritualmente, y eso ha traído divisiones en la iglesia. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, y vamos a buscarlo también, va a mostrarnos de dónde produce o de dónde vienen estos problemas. Así que les invito a que busquen Santiago capítulo 4, versículo 1. Va a decir lo siguiente el apóstol Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La NBI dice lo siguiente: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? El apóstol Santiago también exhorta y confronta a estos judíos en relación a los problemas que estaban lidiando, a estas disensiones, a estas luchas que tenían que ver también con pasiones internas. Y claramente eso también refleja esta idea de la inmadurez. Muchas veces las divisiones o los problemas que hay en las iglesias tienen su origen o su explicación o su base en lo que nosotros podemos llamar como inmadurez. Y de hecho Pablo así lo señala. Santiago también lo dice de esa forma, que los pleitos vienen de las luchas o de las pasiones internas de cada uno. Y por lo tanto somos invitados también a reflexionar en torno a eso. A examinar en primer lugar nuestro corazón, a tener cuidado cómo estamos siendo alimentados, cómo estamos siendo formados, qué estamos creyendo, porque eso también va a reflejar un poco qué es lo que nosotros, en nuestras acciones, qué es lo que nosotros creemos. Por lo tanto, es importante ese autoexamen, ese autoanálisis de cómo estoy yo viviendo. Y yo creo que aquí hay un consejo bien interesante, porque yo creo que en la vida nos vamos a encontrar con personas o hermanos que son más conflictivos que otros. Yo creo que todos no hemos pasado o nos hemos encontrado con personas así, que constantemente están en conflicto. Entonces, hay dos opciones: o los hermanos tienen problemas, o ese hermano que tiene muchos conflictos es el que tiene el problema. Yo creo que también eso va a reflejar un poco la madurez espiritual de cada uno. Por lo tanto, yo te animo, y parto yo en primer lugar, haciendo ese autoanálisis. Si yo estoy siendo conflictivo constantemente, si yo
constantemente me peleo con los hermanos, constantemente estoy discutiendo, constantemente me estoy enojando con los hermanos. Yo te animo, yo te invito a que examines tu corazón, que honestamente le digas al Señor, Señor, hazme ver mis errores, si necesito crecer o madurar, cámbiame también. Porque evidentemente muchas veces los conflictos vienen de nuestros corazones, corazones que reflejan la inmadurez. Y eso se traduce en luchas, en problemas y disensiones. Ahora bien, quiero, antes de avanzar, hacer una pequeña distinción con respecto a esto de las divisiones. Porque hemos estado hablando de divisiones que son como de carácter pecaminosa o pecaminosas, que tienen que ver con el corazón, con la madurez o la inmadurez. Pero también no podemos negar, y esto creo yo que no lo desarrolla tanto el libro, que por otro lado hay otro tipo de divisiones en las iglesias que son de carácter doctrinal. Y yo creo que es importante que también hablemos de eso, que conversemos acerca de eso, porque es importante tener presente estos dos universos de divisiones o tipos de divisiones, las que son derechamente pecaminosas, que surgen de un corazón pecaminoso, pero por otro lado también estas divisiones que son fundamentadas por diferencias doctrinales, que a veces son incluso, me atrevería a decir, necesarias. ¿Cómo podríamos catalogarlas entonces? Yo acá les traigo un cuadro, espero se pueda ver bien y entender, porque la Biblia nos va a mostrar estos dos tipos de divisiones, ¿ya? Así que vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de esto, ¿ya? Tenemos divisiones que son doctrinales y también tenemos divisiones que tienen un origen en conductas pecaminosas. Y de hecho eso es lo que hemos estado acá conversando. Así que voy a buscar algunos textos bíblicos para mostrar esto o ejemplificarlo. Obviamente no vamos a leerlos todos. Les puedo después compartir el PPT o la clase o el estudio va a quedar en YouTube, así que ahí pueden después verlo con más detención. Pero claramente la Biblia nos menciona que la iglesia también ha tenido que lidiar con ciertas divisiones que son de carácter doctrinal. 1 Corintios 11, 19. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? De que en ciertos momentos es preciso o tienen que haber ciertas disensiones en la iglesia para así también confirmar o corroborar a aquellos que son aprobados por el Señor. Dicho de otra forma, aquellos que no son aprobados o que son réprobos van a ser los que van a muchas veces guiar ciertas divisiones doctrinales. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo menciona como algo en cierto sentido positivo. Gálatas 1.8, que es un texto bien conocido, también va a hablar un poco de esto. ¿Qué es lo que dice Pablo a los Gálatas? Versículo 8 del capítulo 1. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dicho de otra forma, lo que está diciendo Pablo acá es que si alguien viene y enseña otro evangelio, sea expulsado, sea llamado maldito. Pablo no tranza esta idea de la unidad en pos o en desmedro de la doctrina. Pablo es claro y dice de que si viene alguien que enseña otra cosa que no sea el evangelio, sea anatema, sea maldito. Voy a leer 1 Timoteo 6, capítulo versículo 3 al 5. ¿Qué es lo que dice Pablo? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
Nuevamente, vemos este llamado a hacer una distinción. Aquellos que en este caso tergiversan la palabra de Dios a fin de obtener ganancias, Pablo dice, apártate, aléjate de ellos. Finalmente Romanos 16, el último versículo o cita que vamos a leer, ¿qué es lo que dice Pablo en el versículo 17? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjense nuevamente esta idea que Pablo ha desarrollado. Yo les invito a que busquen después ustedes los otros versículos. Pero hay cosas que la iglesia no puede transar. Y en este caso tiene que ver con la enseñanza bíblica, la doctrina. Aquellos que tergiversan la verdad deben ser expuestos y como dice acá, expulsados muchas veces y confrontados con la verdad. Por lo tanto, hermanos, y esta creo que es una reflexión importante, hay que tener cuidado con esto de buscar la unidad dejando de lado la verdad. A veces eso puede ser peligroso. A veces eso ha traído a que ciertas iglesias terminen viviendo evangelios falsos, enseñando predicaciones o palabra de Dios que no es palabra de Dios en realidad. Y de a poquito el enemigo ha estado ahí introduciendo, tergiversando el mensaje. Por lo tanto, la iglesia también, en señal de madurez, tiene que ser capaz de identificar estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas y apartarse de ellas. Yo creo que la Biblia es bastante clara en ese sentido. Ahora bien, yo les mencionaba de que por un lado tenemos divisiones que son doctrinales, que podríamos en cierto sentido catalogarlas como válidas, pero por otro lado tenemos las divisiones que tienen un origen o un trasfondo que son derechamente pecaminosas. Y aquí yo también les traigo algunas citas bíblicas que quiero leer. En primer lugar, 1 Corintios 1, del 10 al 12, ¿qué es lo que dice? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Y este es el texto que hablábamos delante, que tiene que ver muchas veces con esta actitud pecaminosa de la iglesia de muchas veces seguir a líderes, de confiar o poner su esperanza en ese líder y tienen una fidelidad exclusiva a lo que dice esa persona. Y eso también muchas veces produce divisiones. Y aquí hay que ser bien honesto, que cuando una iglesia depende mucho de una persona, cuando una iglesia o todo lo que se hace en una iglesia pasa por una sola persona, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque va a llevar a que en cualquier situación que ocurra, si esa persona se va a arrastrar muchas personas. Y muchas veces esas personas no se van a ir con ese líder por temas doctrinales, sino que se van a ir porque siguen o porque aman o quieren a esa persona. Y muchas veces las motivaciones por las cuales esa persona se está yendo de la iglesia son incorrectas. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Una de las ventajas del sistema presbiteriano o de la teología presbiteriano reformada tiene que ver con la pluralidad de ancianos, que en cierto sentido nos resguarda de eso. El hecho de no tener una figura central o una persona que esté ahí, sino que un equipo, un consejo, un consistorio, nos va a ayudar a eso, a cuidar también el corazón de las personas y por sobre todo a cuidar el corazón de esos líderes que muchas veces tienen preponderancia en las iglesias y se creen muchas veces como líderes de opinión o que la iglesia hace lo que ese líder quiere. Por lo tanto, hay que tener también esos cuidados como iglesia, de
de no depositar todo en un líder. Cuando una iglesia depende mucho de una persona y se forman estos caudillos o estos liderazgos que tienen mucho afecto y arrastran gente, muchas veces eso es peligroso. Y muchas veces las personas van a tener fidelidad más a la persona que al Señor de la iglesia. Y de hecho ha pasado en las iglesias. Y si no me equivoco, y aquí me arriesgo a equivocarme, por lo que recuerdo y entiendo, la iglesia de Linares también pasó por eso. Que en cierto sentido habían personas o familias que lideraban la iglesia y luego esas familias se van y arrastran y se llevan a mucha gente. Y creo que pasó. Y hay algunos casos que lo ejemplifican. Voy a corroborar ese testimonio con los hermanos más antiguos. Pero tenemos que tener esos cuidados, porque ciertamente esto viene del corazón. 1 Corintios 3, del 1 al 4, también nos va a hablar de lo que conversábamos delante, pero acá habla de la inmadurez de las personas, la inmadurez de los creyentes que se comportan como carnales. Y eso también lleva a que hayan divisiones, que hayan problemas, de que la iglesia sufra muchas veces estos pleitos o estos conflictos. ¿Qué otra cita más quiero leerles? Vamos a buscar Gálatas 5 para complementar este punto. Gálatas 5 del 19 al 21. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas? Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo está describiendo las actitudes del ser humano pecador en su estado original, por decirlo de alguna forma. Y él habla y menciona que muchas veces todas estas características que mencionamos provienen de un corazón no arrepentido o un corazón inmaduro. Y de ahí vienen los pleitos, las disensiones, las peleas, los conflictos, los celos, la envidia. Todas estas cosas también nacen del corazón. Voy a avanzar solamente a Judas. Ahí les dejo de tarea Santiago, que si no me equivoco ya lo leímos, y Proverbios 6:16. Quiero leer las palabras de Judas, versículos 16 y 19. ¿Qué es lo que dice? Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Acá está siendo bien fuerte lo que está diciendo Judas, porque está haciendo referencia a personas que en realidad no tienen el Espíritu, personas que en realidad no son creyentes, pero también son personas que hacen o causan problemas en la iglesia, que murmuran, querellas, andan según sus propios deseos, hablan cosas que a ellos les agrada o controlan muchas veces las conversaciones, adulan a las personas para sacar provecho. Todas estas personas o todos estos seres causan divisiones, dice Judas. Los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Y luego le habla a la iglesia. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, hermano, para ir cerrando esta idea, vamos a tener dos tipos de divisiones. Y que ambas podemos respaldarlas bíblicamente. En primer lugar, aquellas que son de carácter doctrinal, en donde, a mi parecer, creo que la Biblia y la enseñanza apostólica es bastante tajante en separar, en buscar la pureza de la doctrina. Pero por otro lado también hay divisiones que tienen orígenes pecaminosos, que no las podemos validar, que nacen del corazón, nacen de la inmadurez, y también nace de personas que no son cristianas, que están muchas veces en la iglesia y que también tienen cierto poder o mueven cosas. Entonces hay que tener presente estos dos tipos de
de divisiones. Ahora bien, podría ser que alguno se le venga a la mente o piense, y ahí quizás también si tiene alguna duda puntual, déjela en los comentarios, ¿cuáles son aquellas doctrinas que ameritan o que podrían validar y justificar una división? No sé si usted se ha preguntado eso, cuáles son los argumentos válidos por los cuales una iglesia o un grupo de hermanos de una iglesia podría separarse o irse de una iglesia. Y para poder ejemplificar esto o describirlo, quisiera mencionar en primer lugar una distinción que tenemos que tener con ciertas doctrinas. En lo personal, esto ya es más parte de un desarrollo propio, me atrevería a decir de que existen doctrinas que son principales o primarias en la fe cristiana que son intransables, por decirlo de alguna forma. Pueden haber distintas denominaciones, pero si guardamos esas mismas doctrinas primarias o esenciales, podemos tener comunión con ellos. No sé si me doy a entender. Y por otro lado también hay doctrinas que son secundarias, que muchas veces van a depender de una interpretación de la iglesia. Entonces, vamos a ver ahí cuáles podrían catalogarse como principales o secundarias, ¿ya? Yo solamente traigo estos dos ejemplos. Obviamente, en lo personal creo que hay doctrinas que son principales, esenciales, otras que son secundarias, otras que son terciarias y otras que ni siquiera ameritan división. ¿Cuáles son las primarias? En primer lugar, creo que la Trinidad, o confesar la Trinidad, es una doctrina esencial en la iglesia cristiana. Por lo tanto, si en algún momento se niega o una persona niega la Trinidad, debería ser examinada esa doctrina o esa persona, porque es una doctrina que la iglesia históricamente ha considerado y ha creído. Por otro lado, también me atrevería a decir que la autoridad bíblica o la revelación bíblica también es una de las doctrinas primarias que caracteriza a una iglesia sana, una iglesia verdadera. En segundo lugar, la deidad de Cristo y también la encarnación de Cristo, que son doctrinas que también muchas veces son negadas, muchas veces son puestas en duda por ciertos movimientos. Por lo tanto, también es importante marcar esa diferencia. La iglesia cristiana cree y enseña que Cristo es Dios, que el Hijo es Dios, y que también esta segunda persona de la Trinidad se encarnó, murió y resucitó. Eso también es importante. Por otro lado, también creo yo que una de las doctrinas primarias tiene que ver con la justificación por la fe, que la Biblia también lo menciona y lo destaca, justificados pues por la fe. Otra doctrina que creo que también es relevante en nuestra comprensión teológica tiene que ver con el pecado original. ¿Sí? Efectivamente somos pecadores por naturaleza, o el hombre es bueno en su estado natural. Esto también ha llevado a ciertos debates históricamente en la iglesia y la iglesia cristiana, en su deseo de ser fiel al Señor, ha creído esta idea, este concepto del pecado original, de que por naturaleza nosotros nacimos separados de la bondad de Dios y no tenemos esta idea o este deseo de querer agradar a Dios en nuestro estado natural, ¿ya? Y también me atrevería a decir que los sacramentos también son una doctrina primaria. Los sacramentos bíblicos, obviamente, la cena y el bautismo. Por lo tanto, cualquier iglesia o doctrina que niegue estos dos sacramentos, yo creo que también hay que tener ojo con eso, ¿ya? Por lo tanto, me atrevería a decir que podrían ser estas y quizás un par de más doctrinas que son esenciales o primarias para la fe cristiana, que ameritan ser constantemente enseñadas y promovidas y tener ojo con aquellos que desvían estas verdades. Sin embargo, creo yo, y la experiencia también así lo muestra, que existen doctrinas secundarias, doctrinas que no tienen una relevancia que muchas veces las iglesias le dan y que muchas veces incluso ha causado divisiones en la iglesia.
como en primer lugar la forma de gobierno. ¿Ya? La forma presbiteriana no es la única forma de gobierno en las iglesias. Nosotros reconocemos de que hay otras iglesias que no tienen una forma presbiteriana de gobierno y son nuestros hermanos igual. Ya sean congregacionalistas o sistemas episcopales, son nuestros hermanos igual. Por lo tanto, podemos tener también comunión con ellos. La forma de administrar los sacramentos también es algo secundario en el sentido de que siempre está la discusión si el bautismo es por aspersión o inmersión. También están esos temas y nosotros reconocemos tanto aspersión como inmersión si es que algún hermano se incorpora a nuestra iglesia. Otro tema que yo lo asocio también a doctrinas secundarias, la liturgia o la música. Si bien es cierto, nosotros como presbiterianos creemos en el principio regulador del culto y en la centralidad de la palabra en el culto, creemos que también hay ciertas cosas secundarias en el culto y que no necesariamente variarlas o tener alternativas puede ser una ofensa contra Dios. Por ejemplo, el tema de la música. Hay iglesias que incluso han habido conflictos o peleas dentro de los hermanos o miembros de la iglesia en torno a la música, qué instrumentos se tocan o si los himnos son solamente a piano u órgano o a coro o solamente se cantan salmos. Entonces, hay algunas diferencias, pero eso tampoco nos debe separar como iglesia. La escatología. Todos creemos que Cristo viene, todos creemos que Cristo regresará, que era juicio. Pero también hay ciertas diferencias entre cómo se percibe o se entiende eso a la luz de la Escritura. Hay algunos que son amileniales, otros postmileniales, otros creen en el dispensacionalismo, pero son doctrinas secundarias, por llamarlo de alguna forma. Y también pueden ser nuestros hermanos. La teología del pacto o el dispensacionalismo también. La teología del pacto es una comprensión presbiteriana reformada y por otro lado el dispensacionalismo es una comprensión más de carácter pentecostal o evangélica, pero eso tampoco tiene que separarnos porque son doctrinas secundarias. Y por otro lado también están los dones espirituales, ¿ya? El cesacionismo, el continuismo, cesacionismo moderado. Hay distintas formas de entender eso y sin duda esto tampoco debe ser una causa de división. No pueden ser estos argumentos o estos temas algo que divida la iglesia, sino por el contrario, siempre tenemos que tener una actitud de tener la disposición a conversar estos temas. Hay muchos temas que son de carácter secundario o terciario en la iglesia que a veces los llevamos al punto de considerarlos como doctrinas esenciales o principales o primarias. Y vemos muchas veces que en la iglesia hay personas que no están dispuestas a conversar ciertos temas porque, no sé si será idolatría o no, pero han llevado ciertos elementos a un orden que no tienen y no están dispuestos a conversar o a revisar esa práctica en torno a la escritura. Por lo tanto, somos llamados también a tener cuidado de cómo entendemos la escritura, cómo la vivimos, cómo la enseñamos, y entender también que hay diferencias de opiniones y comprensiones en doctrinas secundarias en nuestros hermanos de otras denominaciones. ¿Seguimos siendo la misma iglesia en Cristo? Sí, somos una sola iglesia en Cristo, que están en distintas denominaciones. Hay doctrinas secundarias que muchas veces nos diferencian, pero eso no impide, no quita que seamos hermanos, que los amemos, que deseemos estar con ellos, que deseemos compartir con ellos. Nosotros no creemos en una religión exclusiva, en el sentido de que solamente los presbiterianos somos la iglesia verdadera. Nosotros creemos de que hay hermanos en otras iglesias, en otras denominaciones, bautistas, alianza, asambleas, pentecostales. Todos somos hermanos, ya que muchas veces diferimos en doctrinas que son secundarias más que primarias. Así que a tener cuidado con eso, ¿ya? Avanzando, hermanos, para ir cerrando, ¿cuáles son entonces las causas de divisiones? ¿Cuáles son las causas de divisiones? Ya lo vimos, en primer lugar, asuntos doctrinales, pero me atrevería a decir de que aquellos que son de carácter principal o primario, hay muchas doctrinas que son secundarias que
que no deberían ser causa de división, sino por el contrario, las iglesias deberían tener la madurez para conversarla. Pero vamos a ver también las otras divisiones que tienen que ver con lo que conversábamos, la inmadurez espiritual. ¿Cómo se refleja esto? ¿Cómo se refleja la inmadurez espiritual? El egocentrismo. Este es un tema muy relevante también en la iglesia. El ego, la personificación o la persona, este deseo de muchas veces sentirte importante, sentirte considerado, sentirte mirado, apreciado, no sé. Esto también es peligroso muchas veces. Y hay que tener cuidado porque también refleja la inmadurez espiritual. Por otro lado, también las luchas de poder. Lo que yo denomino como política eclesiástica. Y ustedes dirán, oye, pero ¿cómo va a haber política en la iglesia? Sí, hay política en la iglesia. Hay muchas personas o líderes que desean subir en rangos, crecer en ciertas responsabilidades, estar en consejos superiores y anhelan eso. Se enojan porque no lo escogen para ciertas comisiones o ciertas cosas. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Y muchas veces pasa también en la iglesia. Hermanos que desean también tener poder en la iglesia. Hermanos que a lo mejor no tienen dones de liderazgo o de pastoreo, pero desean ser presbíteros. Desean estar ahí en el poder, desean estar ahí en la cúpula de la iglesia, cuando en realidad estar ahí significa más que nada servicio. El que no, como dijo alguien por ahí, el que no sirve, no sirve. ¿Ya? A veces se confunde eso, ¿eh? Como que muchos desean el liderazgo con fines ególatras, cuando en realidad tiene que ver con esta idea de servir. Hay que tener también cuidado con eso. Por otro lado, también temor a perder mi zona de confort. Esto también pasa muchas veces en la iglesia, de que muchas veces está esta actitud de no querer cambiar las cosas, porque siempre la hemos hecho así, nos acostumbramos a hacerlo de esa forma, pero hay que tener también esa humildad de poder examinar nuestras prácticas, nuestras acciones y ver si efectivamente lo que creemos o lo que vivimos es realmente bíblico o no. Muchas veces pasa eso con la iglesia. Y es importante que formemos este deseo en las nuevas generaciones de anhelar una iglesia sana, una iglesia bíblica. A no tener miedo a corregir ciertas prácticas que a lo mejor las hemos hecho mal en el pasado, pero que el Señor nos llama a corregir. Y yo creo que también eso refleja esta humildad, esta mansedumbre de querer someter nuestra eclesiología a la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa más? Bueno, esto es claro, la administración de dinero. Eso también ha causado muchas veces divisiones, luchas de poder, querer enriquecerse en función del dinero. Hay que tener también cuidado con eso. Gracias a Dios, el sistema presbiteriano, que es el que nosotros seguimos, descentraliza un poco esto del dinero y el pastor, o el dinero y los ancianos. Nosotros tenemos el concepto de tesorero en la iglesia, que tiene que ver con esta idea de separar estas dos fuerzas de poder, en este caso lo administrativo de lo económico. Por lo tanto, hay que también cuidar el corazón en relación al dinero, porque muchas veces eso también produce divisiones, sobre todo cuando se ve a la iglesia como una forma de negocio. ¿Cuántas veces personas o líderes de iglesias han levantado o han formado sus propias denominaciones a fin de poder enriquecerse y tener su propia pyme, como se dice? Entonces hay que tener también cuidado con eso. Otra cosa más que uno también ha visto y se relaciona con la inmadurez espiritual, tiene que ver con la envidia, que muchas veces ocurre en la iglesia. Y eso lleva también a la crítica. Y tiene que ver también con esta mala comprensión que
que muchas veces las iglesias tienen, o los hermanos tienen, en función de los dones espirituales. A veces los hermanos piensan de que ellos tienen que hacer todo en la iglesia, o de todo en la iglesia. Cuando en realidad el apóstol Pablo es bastante claro al ejemplificar la iglesia como un cuerpo con distintos miembros, en donde no todos tienen la misma función. Por lo tanto, cuando está este sentimiento de envidia que después se refleja en crítica, yo creo que también se refleja o muestra esta no comprensión de que en la iglesia somos distintos. No todos tenemos las mismas funciones, no todos tenemos los mismos llamados, las mismas vocaciones. Por lo tanto, lo que usted tiene que hacer, si es que ha pasado por esto, es orar al Señor y preguntarle, Señor, ¿cuál es el don que tú me has dado? ¿En qué tú quieres que yo sirva en esta iglesia? Y que eso también nos ayude a cuidar nuestro corazón, porque ciertamente todos somos distintos, con distintos llamados, distintas capacidades, y el Señor quiere que este cuerpo funcione con todos sus miembros. ¿Ya? No, la mano no puede pretender ser pie, la cabeza no puede pretender ser pie. Somos distintos. Y finalmente también me atrevería a decir que también una de las causas de la división es la poca tolerancia a la diversidad. O cuando algo nos incomoda porque es distinto a nosotros. Eso también se ve mucho en la iglesia. De hecho, y perdón por lo que voy a decir, pero creo que lo he visto en la iglesia presbiteriana estos últimos años, hace ya muchos años atrás, desde que llegué a la iglesia presbiteriana, creo que a veces hay poca tolerancia a la diversidad. Y creo que eso los comenté también en una clase, en un estudio, de que la iglesia presbiteriana por muchos años, históricamente, se equivocó en el rumbo y tendió a querer diferenciarse de otras iglesias. Más que buscar la misión, más que buscar glorificar a Dios a través de la evangelización, la iglesia presbiteriana se transformó, por decirlo de alguna forma, en un club elitista o social, en donde solamente deseaban y buscaban miembros afines a sus enseñanzas y sus doctrinas. Y eso llevó a querer diferenciarse muchas veces de otras iglesias o de otras denominaciones, y que otras denominaciones o iglesias después hayan llegado a revitalizar a la iglesia presbiteriana en general, en todo Chile. Eso también causó a veces incomodidad. Entonces, también hay que tener cuidado en nuestro corazón muchas veces, de poder amar y recibir a aquellos que son distintos a nosotros. Aquellos que tienen una formación eclesiológica distinta. Aquellos que a lo mejor han sido formados de otra forma, pero que aman al Señor de la misma forma que nosotros tenemos que amarlos. No buscar formar bandos en la iglesia. No decir, aquí están los presbiterianos de cuna y acá están los pentecostales. No, somos uno solo. Somos un solo pueblo, una sola iglesia. Tenemos una sola fe. Somos todos hermanos, hijos del mismo Señor, hijos del mismo Padre. Por lo tanto, hay que también tener cuidado de esta poca tolerancia a la diversidad. Entonces, ¿cuáles son los pasos para que podamos convertirnos en una iglesia sana? ¿Cómo poder prevenir un poco o prevenir en cierto sentido esto? Quiero invitarles a que busquen en Efesios 4. Quiero leer los versículos 2 y 3, que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, en primer lugar, ¿cómo evitar esto? Acepta y soporta también a tu hermano. Somos distintos. Muchas veces tenemos problemas, pero no podemos dejar que esos problemas, esas diferencias, nos lleven a dividirnos en la misma iglesia. También, y esto era el punto primario en realidad, era la fidelidad a la doctrina, que es lo que conversábamos al inicio. De hecho, ahí están los mismos versículos que leíamos, tanto de Romanos 16, 17 como Gálatas 1, 8. Voy a leer Filipenses 3, 2, que es el que nos leímos. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.
acá Pablo está haciendo una exhortación a que tengan cuidado de aquellos que enseñaban otras cosas, en este caso a mutilar el cuerpo, y dice, guárdense de eso. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos también y buscar ser una iglesia sana? Siendo fieles a la doctrina, siendo estudiosos, hermanos. No es malo ser una iglesia estudiosa. No es malo ser una iglesia que profundiza en la Escritura, porque eso también nos va a ayudar a ser una iglesia sana, una iglesia que es capaz de identificar las falsas doctrinas, identificar a los falsos maestros. Eso es importante para que podamos como iglesia crecer. Vamos con el siguiente punto. Perdonar a tu hermano. Colosenses 3:13. ¿Qué es lo que dice? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto es difícil, pero somos llamados a perdonarnos, a soportarnos. Somos todos distintos, somos todos pecadores, hermano. Aquí no hay personas santas, aquí no hay angelitos que no pequen. Somos todos pecadores. Y va a ser inevitable el tener roces muchas veces, diferencias de opiniones, problemas, peleas, pleitos, no sé. Pero lo importante es tener esa actitud de soportarnos y estar dispuesto a perdonarnos, a pedir perdón, a reconocer nuestras faltas, a buscar esa reconciliación en la fe. Por lo tanto, es importante buscar esa arista del perdón, ¿ya? Vamos a buscar una siguiente cita, que es Proverbios. Si ustedes lo buscan por ahí, vamos a leer el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 17, versículo 14. Proverbios 17, 14. Acá lo tengo. 17, 14 dice lo siguiente: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. La NBI dice, iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Y acá también hay sabiduría. Acá también hay madurez espiritual. Yo creo que es una virtud esto de evitar las contiendas, saber callar cuando hay que callar, poder inferir cuando algún tema se está a lo mejor complicando o subiendo el tono. A veces es mejor callar, a veces es mejor escuchar y después a lo mejor en privado hablar o aclarar el tema. Eso también es importante en la iglesia, de que podamos evitar las contiendas. Si hemos sido una iglesia que a lo mejor ha sufrido mucho por problemas, peleas o contiendas, eso también tiene que llevarnos a aprender, a madurar también en ese sentido y ser sabios cuando hay estas cosas que son complejas, cuando hay malos comentarios, cuando muchas veces podrían haber comentarios cizañeros, comentarios malintencionados. La prudencia cristiana también nos guía y nos ayuda a hacer... a actuar bien, a evitar este tipo de situaciones, ¿ya? Vamos con la siguiente. Ama a tus hermanos, claramente. Colosenses 3:14, que es el versículo que continuaba después del que leíamos hace poquito, el de perdonar. Y ciertamente somos llamados a vivir en amor. Así como el Señor nos amó, somos llamados a amar a nuestros hermanos. ¿Qué dice el versículo 14? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué más? No te sobreestimes. Esto es importante, no te sobreestimes. Filipenses 2, versículo 3 y 4, ¿qué dice? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjense lo que dice Pablo. Mirar al resto como superiores a nosotros. Y en la iglesia muchas veces pasa todo lo contrario. Queremos y deseamos ser reconocidos, ser
admirados, esta persona está en un alto rango, esta persona es digna de toda honra. Pablo nos dice todo lo contrario, que la esencia del cristianismo es ser servidor, no creerse más que el otro. Romanos 12, del 3 al 4, dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, fíjense lo que Pablo está diciendo acá, que reafirma lo que hablábamos delante, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y esto va muy de la mano con el ego. Muchas veces nos creemos bacanes en la iglesia. Muchas veces por saber un poco más o por tener una responsabilidad en la iglesia, nos creemos superiores. Y eso también es un llamado a cada uno de nosotros a examinar también nuestro corazón, a no creernos el cuento, a no creernos superiores al resto, sino por el contrario a amar al resto, a que si el Señor nos ha puesto en un cargo o en una posición de liderazgo, de enseñanza, que lo hagamos con humildad, amando al resto, no creyéndonos superiores, no creyéndonos más importantes, sino por el contrario siempre buscando glorificar al Señor a través de cada una de nuestras acciones. ¿Qué más? 1 Corintios 3:5, ¿qué es lo que nos va a decir en relación al personalismo? ¿Qué es lo que hemos estado leyendo? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído y según lo que a cada uno concedió el Señor. No es que sean de Pablo, no es que sean de Apolos, no es que sean de Cefas. Ellos son servidores solamente. Y también una de las marcas, creo yo, de una iglesia sana es aquella iglesia que evita el personalismo, que enseña a los líderes a actuar con humildad, a no tratarlos como rockstars, a no tratarlos como celebridades. Yo creo que a lo mejor usted más de alguna vez se ha encontrado con ejemplos así en alguna iglesia donde el pastor es casi una estrella famosa, una estrella que ni siquiera lo pueden mirar, ¿no? o tocar o conversar o abrazar. No, hay que tener cuidado con eso. Evitar adular o exaltar a las personas. Eso es muy importante. Recordar que la obra es de Dios. Capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí está hablando de que son siervos solamente. Ellos no son los dueños de la obra, son solamente siervos usados por Dios. Y otro elemento, y con esto cierro, aplicar la disciplina también. Es una de las marcas de una iglesia sana que evita estas divisiones y contiendas. ¿Qué dice Tito o Pablo a Tito? Capítulo 3, versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Ya? Si la persona no quiere corregir, no quiere enmendar, Pablo dice, deséchalo. Si después de ciertas amonestaciones, correcciones, no está dispuesto a cambiar, hay que expulsarlo o echarlo de la grey. Bien, hermanos, estos son entonces algunos pasos o ejemplos de cómo nosotros podemos cuidarnos de las divisiones, cuidarnos de actitudes o pensamientos que muchas veces pueden causar divisiones en la iglesia, en nuestra comunidad. Somos una iglesia, una congregación que está creciendo, está en un proceso de formación. Por lo tanto, creo yo que es importante tener presente estas frases que están ahí. Es importante cuidarnos, cuidar nuestro corazón, orar al Señor para que Él nos guíe, nos ayude
nos permita ser una iglesia madura, una iglesia fiel al Señor, una iglesia que es bíblica, una iglesia que ama la verdad y una iglesia que está dispuesta a corregir aquellas cosas que son erróneas, aunque eso nos cueste disciplinar o excomulgar incluso. Yo creo que la iglesia tiene ese llamado a ser fieles al Señor. Bien, hermanos, vamos a finalizar entonces esta clase. Si usted tiene alguna duda, pregunta, comentario, déjelo ahí en el chat y los vamos a leer antes de cerrar. Pero antes de eso vamos a orar, así que vamos a agradecer al Señor por este día, por esta clase especial que hemos tenido de forma online. Ya nos reencontraremos el próximo jueves en el templo. Así que vamos a agradecer al Señor por este día, por este momento que nos dio de poder compartir. Así que les invito a que tengamos un momento de oración y luego de eso nos saludamos en el chat y respondemos algunas dudas, consultas. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta tarde, noche ya, por estar juntos, estar reunidos para poder conocerte más, conocer más de tu voluntad, Señor, y que podamos ser una iglesia que camine en torno a tu verdad y que podamos madurar también en torno a la fe. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos acompañes, que podamos, Señor, glorificarte a través de esto, Señor. Que podamos, Señor, evitar las divisiones. Que podamos evitar el caudillismo. Que podamos evitar las contiendas, las disensiones, Señor, los pleitos, Señor. Que tu palabra esté siempre morando en nosotros. Que esté moldeando constantemente nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tú nos acompañes, que tú nos guíes, Señor, para que podamos, Señor, avanzar, que podamos, Señor, crecer. Te pido tu bendición para cada uno de los presentes, aquellos que nos están acompañando desde sus hogares, aquellos que a lo mejor no son parte de esta comunidad de fe, pero nos están viendo a través de YouTube, Señor. Te pedimos la bendición para ellos también, así como aquellos que verán esta clase después, en diferido, Señor, para que tú también bendigas a cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra iglesia, para que tú nos permitas seguir creciendo, nos permitas seguir madurando, Señor, y que nuestro fin sea siempre glorificarte a ti, Señor. Que no nos confundamos con los números, que no nos confundamos con falsas expectativas, Señor, sino que siempre nuestro fin, nuestro foco sea el glorificarte a ti, el agradarte, el ser una iglesia conforme a tu corazón, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.